Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos. Hoy tenemos un reto interesante. Vamos a analizar un artículo académico con un título de esos que asustan un poco. Equilibrios de Nash en juegos con complementariedades generalizadas, de Lu Yu. Y vamos a intentar sacarle todo el jugo. Un título que, vamos, si lo ves en un examen, te levantas y entregas la hoja en blanco. Totalmente. Pero aquí está el kit de la cuestión. Por muy abstracto que suene, este tipo de trabajos intenta resolver un puzzle que vemos todos los días. Pensemos, por ejemplo, en la guerra entre los gigantes tecnológicos. Cuando Apple lanza un iPhone nuevo, ¿cómo decide Samsung el precio de su nuevo Galaxy? ¿O qué características le pone? No es una decisión aislada, ¿verdad? Para nada. Cada movimiento de uno provoca una reacción en cadena en el otro. Exacto. Y esas reacciones no son limpias ni predecibles como en un tablero de ajedrez. Apple tiene su ecosistema cerrado, Samsung tiene una gama de modelos enorme, son jugadores muy asimétricos compitiendo en un tablero pues bastante desordenado. Justo. Pues nuestra misión hoy es usar este denso artículo para entender cómo los economistas están creando nuevas herramientas para analizar precisamente esas batallas del mundo real. Queremos responder a una pregunta clave. ¿Qué pasa cuando las reglas del juego no son las idílicas que vienen en los libros de texto? Así que empecemos por el principio. El concepto central aquí es el de complementariedades estratégicas. El propio artículo usa el ejemplo clásico, el té y el limón. Un ejemplo muy sencillo pero muy potente. Juntos valen más que por separado. En economía, esto se traduce en que las acciones se refuerzan mutuamente. Si una empresa como Starbucks abre una cafetería en una esquina, a la librería de al lado le interesa de repente poner un rincón de lectura más cómodo. Se alimentan la una a la otra. Exacto. O si una aerolínea baja precios en una ruta, a la competencia le aumentan los incentivos para hacer lo mismo y no quedarse atrás. Es una espiral. Y para modelar eso, los economistas usaban tradicionalmente unas herramientas matemáticas con nombres como supermodularidad o diferencias crecientes. Suenan complicados, pero la idea era que describían un mundo, ¿cómo decirlo?, muy ordenado. Idealizado es la palabra que usan IDA. Estos modelos clásicos son muy elegantes, sí, pero asumen que las reacciones son simétricas, predecibles. Si yo empujo un 10% más fuerte, tú reaccionas un 10% más fuerte. Son geniales en la pizarra, pero la realidad, como bien decías con Apple y Samsung, es mucho más caótica. Ahí quería llegar, porque el punto de partida de este artículo de Lu Yu es precisamente una crítica a esa elegancia. Viene a decir básicamente que los modelos potentes que teníamos, como la cuasi-supermodelaridad, son fantásticos, pero se rompen cuando la competencia es asimétrica, cuando un jugador es un gorila de 800 kilos y el otro es un chimpancé muy listo. Has dado en el piadabo. La frase clave del autor es: en el mundo real, dos jugadores con complementariedades pueden ser asimétricos. Ahí es donde la teoría clásica se queda corta. Por eso, lo que propone es relajar las condiciones. Crear unas reglas del juego estrictamente más débiles, menos exigentes. O sea, reglas que aceptan que el mundo es un poco chapucero. Podríamos verlo así. Pero aquí es donde, como analista, a mí me salta la primera alarma. Relajar las condiciones es muy atractivo en teoría, pero a menudo se paga un precio: la complejidad. Y este artículo no es una excepción. De repente nos inunda con lo que yo llamo un zoológico de nuevos términos: pseudo-supermodular, débilmente cuasi-supermodular, subextremal, mid-subextremal. Para. Me has perdido por completo. El último suena a nombre de un ataque de un videojuego de lucha. ¿Hay alguna forma de entender qué demonios significa eso en el mundo real? ¿O es solo un ejercicio matemático para el disfrute de unos pocos? Es una pregunta justa porque el riesgo de que se convierta en eso es muy real. Voy a intentar aterrizar el concepto de mix-subextremalidad con un ejemplo. Imagina dos cafeterías compitiendo una frente a la otra. La estrategia A es bajar mucho el precio del café y la estrategia B es ofrecer wifi gratis de alta velocidad. Vale, hasta ahí te sigo perfectamente. La teoría clásica, la supermodular, tendería a decir que si haces las dos cosas a la vez, el resultado es predecible y, bueno, atraes más gente. Pero la realidad puede ser más rara. La mix-subextremalidad nos permite modelar esa rareza. Quizá bajar mucho el precio te atrae a un tipo de cliente que solo quiere algo barato y rápido, mientras que el wifi gratis te atrae a gente que se queda 4 horas ocupando una mesa por un solo café. Y juntas, las dos estrategias son un desastre.
Crean un tipo de cliente que no te beneficia en absoluto, el que paga poco y ocupa mucho espacio. Exacto. La combinación de las dos estrategias es peor de lo que esperarías. Esta nueva regla matemática, con su nombre horrible, es simplemente una forma flexible de decirle al modelo: oye, ten en cuenta que a veces combinar dos cosas buenas puede dar un resultado mediocre o incluso malo. Es una condición del tipo o esto o lo otro, que captura esas interacciones extrañas y asimétricas que los modelos antiguos simplemente ignoraban. Vale, ahora sí lo he pillado. No es solo un nombre raro, es una herramienta para capturar una realidad mucho más compleja. De hecho, el autor lo demuestra en el ejemplo 2.10 del documento, donde presenta funciones matemáticas que cumplen unas de estas nuevas condiciones, pero no otras. Con eso prueba que no está solo renombrando lo mismo, sino que ha creado categorías nuevas de verdad, cada una para un tipo de rareza estratégica distinta. Demuestra el rigor matemático de su propuesta, sin duda. Cada nueva definición captura un matiz diferente de la simetría. El problema, y sigo con mi escepticismo, es si un directivo de Samsung podría usar este zoológico de conceptos para tomar una decisión real sobre precios. Entiendo tu punto. Suena a que se corre el riesgo de crear una teoría tan perfecta que no le sirve a nadie en la práctica. Pero, por otro lado, ¿no es ese siempre el primer paso? Primero la teoría abstracta y luego ya veremos cómo la aplicamos. ¿O crees que en este caso se han pasado de rosca? Creo que están caminando sobre una línea muy fina. Pero sigamos porque el siguiente paso que da el autor es crucial. Sí, porque todo esto me genera una duda enorme. Si hemos aceptado que el mundo es más caótico y las reglas del juego son más flexibles, ¿cómo puede un jugador saber cuál es su mejor jugada? ¿No nos arriesgamos a que ya no exista una respuesta óptima clara? Esa es la pregunta del millón, y la que aborda la tercera sección del artículo. La respuesta corta es sí, todavía se puede encontrar una mejor respuesta, pero el conjunto de esas respuestas puede ser un poco extraño. El gran resultado aquí es el teorema 3.2. Dice que, bajo una de estas nuevas y flexibles condiciones, la mid-subextremalidad de nuestras cafeterías, se puede garantizar que siempre existe un punto óptimo para el jugador. O sea, que a pesar del caos, el gerente de Samsung aún puede encontrar la mejor estrategia de precios posible en respuesta a lo que haga Apple. No todo es lanzar los dados al aire. Exacto. Pero, y es un pero del tamaño de una catedral, el propio artículo advierte de algo. En la teoría clásica, el conjunto de todas las mejores respuestas era una estructura perfecta, un retículo. Era bonito, ordenado, predecible. Ahora, con estas nuevas reglas, lo que obtenemos es un cuasi subretículo. Madre mía, otro más para la colección. El próximo grupo de rock que monte se va a llamar los cuasi-subretículos. ¿Qué significa eso en cristiano? Sería un buen nombre, desde luego. Significa que el conjunto de tus mejores jugadas ya no es tan ordenado. Imagina que tienes dos respuestas óptimas distintas. Por ejemplo, para competir con el iPhone, Samsung descubre que es igual de rentable bajar el precio del Galaxy a 800 euros o mantenerlo en 1000 pero regalando unos auriculares de gama alta. Vale, dos opciones igual de buenas. En el mundo clásico, cualquier combinación de esas dos estrategias también sería óptima. En este nuevo mundo, el cuasi subretículo te dice: cuidado, quizás la combinación de las peores partes de ambas, un precio intermedio de 900 sin auriculares, es una mala idea, pero la combinación de las mejores, precio bajo y auriculares, sí es óptima. O al revés, solo una de las combinaciones extremas funciona, no las intermedias. Es la misma historia de antes entonces. Ganamos realismo pero perdemos la bonita simplicidad de los modelos antiguos. El ejemplo 3.3 del documento parece que va justo de eso, ¿no? Muestra un caso que encaja en esta nueva teoría, pero que los modelos antiguos no podían ni analizar. Sí, y es un ejemplo muy potente para demostrar el avance teórico. Pero, una vez más, la advertencia. Tuve que leer esa sección 3 veces para entenderla. Las condiciones matemáticas que se necesitan para que este teorema funcione son de una complejidad brutal. Frases como que el conjunto de estrategias por debajo de cierto pago sea completo en cadena hacia abajo y admita elementos maximales. Uf. Comprobar eso en un problema económico real, como la competencia entre dos telecos, puede ser más difícil que resolver el problema en sí mismo. De acuerdo.
El camino es fascinante pero lleno de baches matemáticos. Hemos establecido que hay reglas más realistas y que, incluso con ellas, los jugadores pueden encontrar su mejor jugada, aunque el menú de opciones sea un poco raro. Ahora sí, llegamos al núcleo, al objetivo final de todo esto. Los equilibrios de Nash. ¿Qué pasa cuando los dos jugadores, Apple y Samsung, juegan su mejor respuesta al mismo tiempo? Llegan a un punto de estabilidad. Exacto, esa es la meta. Y aquí el autor nos lleva de la mano en un viaje de 3 pasos, con 3 teoremas que van de lo bueno a lo mejor y de ahí a lo excepcional. El primer paso es el teorema 4.5. Usando unas de las condiciones más débiles y flexibles, las más realistas, demuestra algo fundamental. El juego siempre tiene al menos un equilibrio de Nash. Lo cual ya es una noticia fantástica. Nos dice que, incluso en este mundo asimétrico y desordenado, existe al menos un punto de estabilidad. Un escenario en el que ni Apple ni Samsung tienen ganas de cambiar su estrategia si el otro se queda quieto. No estamos condenados al caos perpetuo. ¿Correcto? Es la garantía de que existe una solución. Pero luego da un paso más. El segundo nivel es el teorema 4.9. Aquí, con unas condiciones un poquito más exigentes, nos dice: no solo existe un equilibrio, sino que a veces podemos identificar cuál es el equilibrio más grande. Es decir, el mejor para ambos jugadores. Vale, eso es aún más útil. No solo hay un puerto seguro, sino que podemos saber cuál es el mejor de todos. Y supongo que el tercer paso es el premio gordo. Es el santo grial de esta área de la teoría de juegos, el teorema 4.11. Este exige las condiciones más fuertes de todas las nuevas que ha introducido, y la conclusión es la más potente que se puede desear. El conjunto de todos los equilibrios de Nash es un retículo completo no vacío. Hemos vuelto a la palabra mágica, retículo completo. Llevamos todo el programa orbitando alrededor de esta idea. Explícanos por qué encontrar esa estructura es tan importante. ¿Qué nos da en la práctica? Piénsalo así. Si los equilibrios forman esta estructura perfecta, un retículo completo, significa que el mapa de todas las soluciones posibles es increíblemente ordenado y predecible. No es solo un punto aislado de estabilidad, es todo un paisaje. Para empezar, implica que siempre existe un equilibrio que es el mejor para todos, el supremo, y uno que es el peor, el ínfimo. Ya solo eso es oro para un estratega. Pero lo más brutal es su poder predictivo. A ver, ponme un ejemplo. Imagina que el gobierno sube de repente los impuestos a los microchips que usan tanto Apple como Samsung. Si sabemos que los equilibrios de su competencia forman un retículo completo, no solo podemos predecir que ambos subirán los precios de sus móviles, podemos predecir con una certeza matemática asombrosa cuál será el nuevo punto de equilibrio exacto al que llegarán, incluyendo el mejor y el peor escenario posible para los consumidores. Te da un poder de análisis comparativo que los modelos más desordenados ni se acercan a garantizar. Wow, eso es increíblemente potente. Y lo más fuerte es que este teorema es una generalización directa de uno de los pilares de este campo, el famoso teorema de Joe, pero lo consigue con requisitos menos estrictos. El propio artículo lo demuestra en el ejemplo 4.16. Pone sobre la mesa un caso donde el teorema de Joe no se puede aplicar, pero este nuevo teorema 4.11 sí funciona. Es la prueba del algodón del poder de esta nueva forma de pensar. Absolutamente. Es una generalización teórica elegante y muy potente. Sin embargo, y aquí me pongo el sombrero de abogada del diablo una vez más, no hay que olvidarse de los ejemplos 4.6 y 4.7. Son cruciales. Muestran que si solo se cumplen las condiciones más débiles, las del primer teorema que vimos, el que solo garantizaba la existencia de un equilibrio, pues el conjunto de soluciones puede ser un caos. Puede que no haya un equilibrio mejor ni peor, o que la estructura sea un desastre impredecible. Es el recordatorio constante del trueque del que hablabas al principio. Exacto. Nos recuerda que no hay almuerzo gratis, ni siquiera en las matemáticas. Cada pizca de realismo que ganamos para describir el mundo nos puede costar una propiedad bonita y útil en la estructura de las soluciones. El mundo real es complicado y los modelos que lo describen fielmente pues también lo son. Un baño de realidad muy necesario. Creo que con esto tenemos una visión muy completa. Es el momento de poner un poco de orden y recapitular las grandes ideas que nos llevamos de este trabajo. Adelante. Vale. En primer lugar, la teoría de juegos clásica era como un laboratorio perfecto. Usaba condiciones como la supermodularidad, que son muy potentes, pero que asumen una simetría que rara vez vemos en el mundo empresarial real.
Segundo, este artículo de Lu Yu nos da una nueva caja de herramientas, un conjunto de condiciones matemáticas más débiles y flexibles, diseñadas para capturar las interacciones estratégicas asimétricas y un poco chapuceras de la vida real. Hasta ahí, perfecto. Tercero, y esto es clave, estas nuevas herramientas nos permiten demostrar que sigue habiendo equilibrios de Nash, puntos de estabilidad, en muchos más juegos que antes no podíamos analizar. Y cuarto, el gran premio. En algunos casos, bajo ciertas condiciones de estas nuevas, el conjunto de todas las soluciones posibles conserva una estructura maravillosamente ordenada, un retículo completo, lo que nos da un poder predictivo formidable. Yo añadiría la conclusión crítica a ese excelente resumen. El avance teórico es innegable, pero este artículo es una lección magistral sobre el eterno dilema del modelado, el equilibrio entre generalidad y simplicidad. A medida que nuestros modelos se vuelven más sofisticados para reflejar la complejidad del mundo, las herramientas que necesitamos para analizarlos se vuelven inevitablemente más complejas y menos intuitivas. El gran desafío para el futuro es ver cómo podemos traducir esta teoría tan abstracta en algo que un estratega de una empresa pueda usar de verdad. Un desafío gigantesco, sin duda. Y eso me lleva directamente al pensamiento final con el que me gustaría que nos quedáramos. Este trabajo se ha centrado en relajar los supuestos sobre cómo compiten las empresas. Y esto me hace preguntar, si hemos visto que las interacciones económicas son inherentemente asimétricas y desordenadas, ¿qué otros pilares de la teoría económica que a menudo se construyen sobre bonitos supuestos de simetría, equilibrio y perfección necesitan ser revisados con este mismo espíritu crítico? Una pregunta muy provocadora y absolutamente pertinente. Quizás es el momento de empezar a desmontar y a examinar otras piezas de ese motor que damos por sentado. Sin duda, algo en lo que pensar. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis. Ha sido un viaje denso, pero espero que revelador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, ha sido un placer.